Hay traiciones que duelen. Y hay traiciones que te destrozan por dentro, que te rompen de una forma tan brutal que ya nunca vuelves a ser el mismo. Porque cuando el hombre que juró amarte toda la vida te traiciona con tu propia hermana, no es solo infidelidad. Es la demolición de todo lo que creías sagrado. Es la muerte de dos vínculos al mismo tiempo. Y cuando descubrí la verdad, cuando vi con mis propios ojos lo que habían estado haciendo a mis espaldas durante meses, supe que mi vida se dividiría en dos: el antes y el después. Esta es mi historia, la historia de cómo perdí a mi esposo y a mi hermana en un solo día. Pero también es la historia de cómo ambos pagaron cada segundo de esa traición. Porque el universo tiene una forma muy particular de cobrar las deudas. Y yo me aseguré de que la factura fuera imposible de olvidar. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué país escuchas esta historia. Todo empezó con algo pequeño. Tan pequeño que al principio pensé que era cosa mía, que estaba inventando problemas donde no los había. Pero ahora sé que esos detalles insignificantes eran grietas. Y las grietas siempre terminan quebrando todo. Mi esposo, Damián, había cambiado. No de golpe, no de manera escandalosa. Era algo sutil. Una sonrisa más forzada, un beso más rápido, conversaciones que duraban menos. Y esa forma de mirar el teléfono, como si escondiera algo valioso, como si cada mensaje fuera un secreto. Al principio lo justifiqué. Es el trabajo, me decía, está estresado. Pero había algo más, algo que no encajaba. Y luego estaba mi hermana, Valeria, la pequeña de la familia, la que siempre había sido la más cariñosa, la más cercana. Crecimos juntas en una casa humilde, donde papá nos enseñó que la familia era lo único que importaba. Entre hermanas no hay secretos, me decía mamá. Y yo le creí. Durante años le creí. Valeria y yo compartíamos todo: ropa, confidencias, sueños. Cuando conocí a Damián, ella fue la primera en saberlo. Cuando él me pidió matrimonio, ella lloró de emoción conmigo. Fue mi dama de honor, mi cómplice, mi hermana. Pero algo cambió. De pronto Valeria empezó a aparecer más seguido en casa, siempre con una excusa: que necesitaba ayuda con un trámite, que quería pasar tiempo conmigo, que extrañaba las charlas de antes. Yo la recibía feliz, preparaba café, nos sentábamos en la sala, pero Damián siempre estaba ahí, siempre participaba de las conversaciones, siempre se quedaba cerca, y ellos se reían, mucho, demasiado. Un día regresé antes de lo esperado. Había olvidado unos documentos importantes y tuve que volver a casa en plena tarde. Cuando abrí la puerta, escuché risas. Venían de la cocina. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y los vi: Damián y Valeria, muy juntos. Él le susurraba algo al oído. Ella se tapaba la boca conteniendo la risa. Había una intimidad en ese gesto, una complicidad que me heló la sangre. Carraspé. Ambos se voltearon de golpe, como si los hubiera sorprendido haciendo algo prohibido. ¿Qué haces aquí?, preguntó Damián con una sonrisa forzada. Olvidé unos papeles, respondí, mirándolos fijo. ¿Y ustedes? Nada, solo hablábamos, dijo Valeria, apartando la mirada. Me quedé ahí, parada en el umbral de mi propia cocina, sintiendo que algo muy oscuro acababa de despertarse dentro de mí. Tomé mis documentos y salí sin decir más. Pero esa imagen me persiguió todo el día y toda la noche, porque mi instinto, ese instinto que nunca falla, me estaba gritando una sola palabra: peligro. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla silenciosa, porque cuando empiezas a dudar todo se vuelve sospechoso. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y yo empecé a observar, a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Y lo que vi me destrozó lentamente, como veneno en las venas. Damián ya no me tocaba. Antes, al despertar, siempre me abrazaba.
Era nuestro ritual. Pero ahora se levantaba rápido. Revisaba el teléfono y se iba a la ducha sin mirarme siquiera. En las noches, cuando intentaba acercarme, él ponía excusas. Estoy cansado. Mañana tengo reunión temprano. Me duele la cabeza. Siempre algo. Y yo me quedaba ahí, en la oscuridad, sintiendo cómo el vacío crecía entre nosotros. Valeria también estaba rara. Dejó de llamarme como antes. Ya no me contaba sus problemas. Y cuando nos veíamos había algo forzado en su actitud, como si estuviera actuando, como si cada palabra fuera calculada. Un domingo fuimos a comer a casa de mamá. Valeria llegó tarde, Damián también. Y cuando ambos entraron, casi al mismo tiempo pero por puertas distintas, noté algo. Tenían el mismo aroma, el mismo perfume dulce y penetrante. ¿Es nuevo ese perfume, Valeria?, pregunté, mirándola directo a los ojos. Ella se puso pálida. Sí, me lo regalaron. Huele bien, dije, sin apartar la vista. Damián también, huele así. El silencio que siguió fue brutal. Mamá siguió sirviendo la comida, ajena a todo, pero yo vi cómo Valeria y Damián se intercambiaron una mirada rápida, una mirada de complicidad, de miedo, de culpa. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y revisé el teléfono de Damián. Lo había dejado cargando en la sala. Nunca antes lo había hecho. Nunca había necesitado hacerlo, pero esa noche el miedo y la rabia me empujaron. Abrí su galería y ahí estaba. Una foto. Solo una. Pero fue suficiente. Era Valeria, en ropa interior, sonriendo a la cámara, con una frase al pie. Te extraño. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. Mis manos empezaron a temblar tan fuerte que casi dejé caer el teléfono. Quise gritar, quise despertar a Damián y destrozarlo a golpes. Pero algo dentro de mí se congeló. Algo más fuerte que la rabia. Era una frialdad absoluta, una claridad terrible. Volví a la cama en silencio. Me acosté junto a él. Y mientras él dormía tranquilo, yo empecé a planear. Porque si algo me enseñó mi infancia difícil, si algo aprendí viendo a mi padre luchar cada día por sacarnos adelante, fue esto. La venganza no se sirve caliente. Se sirve fría, calculada, perfecta. Los días que siguieron fueron una actuación magistral. Sonreí cuando debía sonreír, besé cuando debía besar, actué como si nada hubiera pasado. Pero por dentro cada segundo era una tortura. Porque seguir compartiendo cama con un traidor es humillante, es desgarrador, es una violencia emocional que nadie debería soportar. Pero yo lo hice, porque necesitaba pruebas, necesitaba que cayeran juntos, y para eso debía ser paciente. Contraté a un investigador privado. No fue fácil. No teníamos mucho dinero, pero vendí unas joyas que mi abuela me había dejado, joyas que pensaba heredar a mis hijos algún día. Pero ya no habría hijos. Ya no habría futuro con ese hombre. Así que las vendí, y con ese dinero compré la heredad. El investigador trabajó rápido. En menos de una semana ya tenía algo. Fotos, videos, mensajes recuperados de aplicaciones borradas. Damián y Valeria se veían en un motel barato a las afueras de la ciudad. Siempre los martes y jueves, los días que él decía tener reuniones tardías. Los días que ella decía estar en clases de yoga. Pero lo peor no eran las imágenes. Lo peor eran los mensajes, las palabras, las promesas que se hacían. Pronto estaremos juntos, ella no se va a enterar, eres el amor de mi vida. Cada frase era una puñalada. Cada palabra un veneno que me quemaba por dentro. Hubo un mensaje en particular que me rompió por completo. Era de Valeria. Decía: a veces me siento mal por ella, pero tú y yo sabemos que esto es real. Lo nuestro es verdad. Ella nunca te hizo feliz como yo. Leí eso, y algo dentro de mí murió. Porque no solo me estaban traicionando, me estaban borrando, me estaban reescribiendo como el obstáculo, como la villana de su historia de amor. ¿Y eso? Eso era imperdonable. Recordé entonces algo de mi infancia. Una tarde en que mi padre descubrió que un socio lo había estafado. Perdimos casi todo. Y mamá lloró durante días.
Pero papá no. Papá esperó, planeó, y cuando llegó el momento recuperó todo, con intereses. La justicia no siempre llega rápido, me dijo entonces, pero siempre llega, y cuando lo hace, es implacable. Esa lección me acompañó toda la vida, y ahora, finalmente, iba a aplicarla. Organicé una cena, en casa. Invité a Valeria, invité a mamá, invité a algunos amigos cercanos y familiares. Les dije que era una celebración sorpresa. Nadie sabía de qué, pero todos aceptaron venir. Porque yo siempre fui la que unía a la familia, la que organizaba encuentros, la que cuidaba los lazos. ¡Qué ironía! La noche de la cena todo estaba perfecto. La mesa decorada, la comida lista, las copas servidas y en el centro de la sala una televisión grande con un pendrive conectado, esperando. Cuando todos llegaron les pedí que se sentaran. Damián estaba confundido, Valeria nerviosa, mamá emocionada y yo estaba helada, serena, lista. Gracias por venir, dije con una sonrisa. Hoy quiero compartir algo con ustedes, algo importante, algo que cambiará todo. Y presioné el botón de play. La pantalla se iluminó y ahí estaban, Damián y Valeria, entrando al motel, besándose en el estacionamiento, riendo, abrazándose. Las imágenes eran claras, brutales, innegables. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Mamá dejó caer su copa. El sonido del cristal rompiéndose contra el piso fue lo único que se escuchó durante varios segundos. Luego vinieron los gritos. ¿Qué es esto?, gritó mamá, mirando a Valeria con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué hiciste? Valeria se levantó de golpe, pálida como un fantasma. Yo puedo explicar. ¿Explicar qué? Le grité, sintiendo como toda la rabia contenida explotaba. ¿Explicar cómo te acostaste con mi esposo? ¿Explicar cómo me traicionaste durante meses? ¿Explicar cómo destruiste esta familia? Damián intentó hablar, pero no lo dejé. No, tú no tienes derecho a decir nada, le dije señalándolo con un dedo. Durante años te di todo, mi amor, mi confianza, mi vida. ¿Y tú? Tú elegiste a mi hermana, a la persona que más quería en este mundo. Valeria empezó a llorar. Perdóname, por favor, no queríamos que pasara. Fue un error. ¿Un error?, repetí con una risa amarga. Los errores pasan una vez. Ustedes eligieron esto, una y otra vez, durante meses. Mamá se acercó a Valeria y le dio una bofetada. Fue tan fuerte que el sonido resonó en toda la sala. Valeria se llevó la mano a la mejilla, sollozando. Eres una vergüenza, le dijo mamá con la voz quebrada. Tu padre estaría destrozado si estuviera vivo. Nos enseñó a cuidarnos, a respetarnos. ¿Y tú? Tú escupiste sobre todo eso. Los invitados miraban en silencio. Algunos lloraban, otros estaban en shock, pero todos entendían, todos veían la verdad. Y esa verdad era mi arma. Damián intentó acercarse. Por favor, podemos hablarlo. No hay nada que hablar, dije dando un paso atrás. Ya hablé con mi abogado. Mañana te llegan los papeles del divorcio y quiero que te vayas de esta casa esta misma noche. Pero, esta noche, grité con una fuerza que no sabía que tenía. Se hizo un silencio pesado. Damián bajó la cabeza, derrotado, humillado, expuesto frente a todos. Y yo sentí algo extraño. No era alivio, no era satisfacción. Era vacío, un vacío enorme. Porque la venganza no llena, no cura, solo te muestra cuánto perdiste. Valeria intentó abrazarme. La aparté con violencia. No me toques. Ya no eres mi hermana. Para mí, estás muerta. Esas palabras la destruyeron. La vi desmoronarse, caer de rodillas, suplicar perdón entre sollozos. Pero yo ya no sentía nada. Solo frialdad y dolor. Un dolor tan profundo que me atravesaba entera. Esa noche, todos se fueron. La casa quedó vacía y yo me senté en el suelo de la sala, rodeada de silencio, y finalmente lloré.
Lloré todo lo que no había llorado. Lloré por el amor perdido, por la hermana que ya no existía, por la familia rota. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida, porque cuando todo explota, cuando la verdad sale a la luz y la gente toma bandos, te das cuenta de quién realmente está contigo y de quién solo fingía estarlo. Damián se fue esa misma noche. Intentó comunicarse varias veces. Mensajes, llamadas, correos, todos diciendo lo mismo. Que me amaba, que fue un error, que podíamos superarlo, pero yo no respondí. Porque algunas traiciones no tienen perdón. Y algunas puertas, una vez cerradas, ya no se abren. El divorcio fue rápido. Él no opuso resistencia. Creo que sabía que no tenía ningún derecho. Que cualquier juez, cualquier persona con 2 dedos de frente, entendería la magnitud de su traición. Me quedé con la casa, con los ahorros, con todo. Porque cuando traicionas así, pierdes el derecho a pelear. Valeria desapareció. Literalmente. Dejó la ciudad, dejó su trabajo, se fue sin despedirse de nadie. Mamá intentó hablar con ella un par de veces, pero Valeria no respondió. Era como si se hubiera borrado a sí misma. Y quizás era lo mejor, porque cada vez que la veía, cada vez que escuchaba su nombre, algo dentro de mí se desgarraba otra vez. La familia se dividió. Algunos me apoyaron sin condiciones, otros guardaron silencio incómodo. Y hubo quienes, increíblemente, intentaron justificar lo injustificable. Las cosas pasan, me dijeron. El amor es complicado. Como si el amor fuera excusa para destrozar a alguien. Como si las emociones borraran la responsabilidad. Pero hubo algo que nadie esperaba. Algo que ni yo misma vi venir. Damián y Valeria intentaron estar juntos. Después de todo. Después del escándalo, de la vergüenza, del rechazo familiar. Intentaron construir algo sobre los escombros de mi vida. Y al principio, parecía que lo lograrían. Se mudaron juntos a otra ciudad. Publicaron fotos en redes sociales, sonriendo, abrazados, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido. Eso me dolió más que todo lo anterior, porque significaba que valió la pena, que mi sufrimiento había sido el precio de su felicidad. Y esa idea me consumía. Pero entonces, 6 meses después, recibí una llamada. Era una amiga en común, y lo que me dijo me dejó paralizada. Se separaron, me dijo. Terminaron, y no fue bonito. Al parecer, la relación se fue al infierno. Damián resultó ser igual de infiel con Valeria. La engañó con otra mujer, y cuando ella lo descubrió, él le dijo exactamente lo mismo que me había dicho a mí, que fue un error, que la amaba, que podían superarlo. Pero Valeria no lo perdonó, porque ahora ella sabía lo que yo había sabido. El dolor, la humillación, la traición. Y aquí viene lo más oscuro. Valeria intentó volver conmigo. Me escribió una carta larga, desgarradora, pidiéndome perdón, diciendo que finalmente entendía, que había pagado su karma, que había vivido en carne propia lo que me hizo, y que ahora, destruida y sola, solo quería recuperar a su hermana. Leí esa carta 3 veces, y cada vez sentí algo diferente. Primero rabia, luego tristeza, y finalmente nada, porque hay heridas que no se cierran. Hay vínculos que, una vez rotos, ya no se pueden reparar. Y por más que ella sufriera, por más que el universo le cobrara su traición, eso no borraba lo que había hecho, no borraba el daño. No le respondí. Guardé la carta en un cajón y seguí adelante con mi vida. Han pasado 2 años desde aquella noche. 2 años desde que mi vida se partió en 2. Y hoy, mirando hacia atrás, puedo decir algo que nunca creí que diría. Sobreviví. Y no solo sobreviví, me reconstruí. No fue fácil. Hubo días en los que no quería levantarme. Días en los que el peso del dolor era tan grande que apenas podía respirar. Pero poco a poco, con ayuda de terapia, con el apoyo de las personas que realmente me amaban, fui sanando. Fui encontrando otra vez quién era yo. Sin Damián, sin Valeria, sin la vida que había construido con ellos. Hoy tengo un trabajo nuevo, una vida nueva, amigos nuevos y sobre todo,
tengo algo que había perdido. Paz. Porque aunque el dolor sigue ahí, aunque a veces me despierto en la madrugada recordando, ya no me define, ya no me controla. Damián sigue solo. Escuché que intentó volver con Valeria, que le suplicó perdón igual que me suplicó a mí, pero ella no quiso saber nada. Y ahora él está en algún lugar, arrastrando las consecuencias de sus decisiones. Porque las decisiones siempre tienen consecuencias, siempre. Valeria también sigue sola. No volvió a la ciudad, no volvió a la familia, se quedó en ese limbo autoimpuesto, cargando con su culpa. Y aunque parte de mí siente lástima, otra parte sabe que ese es su camino, su proceso, su karma. En cuanto a mí, aprendí algo fundamental. La venganza no es lo que crees. No es dulce, no es satisfactoria, no llena el vacío. Pero exponer la verdad, eso sí tiene poder, porque la verdad libera, te libera a ti y obliga a los demás a enfrentar quiénes son realmente. No me arrepiento de haber mostrado esas imágenes, de haber expuesto la traición, porque ellos ya habían tomado su decisión. Yo solo me aseguré de que el mundo la viera. Y eso, de alguna forma extraña, me devolvió al control, me devolvió la dignidad. Hoy puedo decir que ya no los odio, no los perdono, pero tampoco los odio, porque el odio pesa, y yo ya cargué suficiente. Esta historia no es solo sobre traición, es sobre familia, sobre los vínculos que creemos inquebrantables y que, en un instante, se quiebran. Es sobre la confianza y lo frágil que puede ser. Es sobre el dolor que viene cuando las personas que más amas son las que más te lastiman. Pero también es sobre algo más profundo, sobre la capacidad humana de sanar, de reconstruirse, de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Porque la vida no termina con una traición, no termina con un divorcio, no termina con una familia rota. La vida sigue, y tú puedes elegir cómo seguirla viviendo. A veces pienso en mi padre, en lo que me enseñó sobre la justicia, sobre la paciencia, sobre la dignidad, y me doy cuenta de que él tenía razón. La justicia llega, no siempre de la forma que esperamos, pero llega, y cuando lo hace, restaura algo en ti. No borra el dolor, pero te recuerda que todavía estás aquí, que todavía importas, que todavía mereces respeto. Si algo puedo decirle a quien escucha esto, es que las traiciones duelen como nada más en el mundo, pero no te definen. No tienes que cargar con la vergüenza de otros. No tienes que quedarte atrapado en el pasado. Puedes soltar, puedes sanar, puedes volver a confiar. Quizás no en las mismas personas, pero en ti mismo. Y eso al final es lo único que realmente importa. La vida es misteriosa, impredecible, a veces cruel, pero también es generosa con quienes se atreven a seguir adelante, con quienes eligen la verdad por encima de la comodidad, con quienes, a pesar del dolor, no renuncian a su humanidad. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete y acompáñame en la próxima.